Bienvenidos al programa de Filosofía Contemporánea Aplicada. Son cursos dirigidos para aplicar el pensamiento crítico y la reflexión filosófica a los desafíos del mundo actual. Mi nombre es Marco Antonio y estamos en la lección número 2. En esta lección lección número 2 del módulo 1 vamos a abordar la ética de la información y la privacidad, ¿no? A lo largo de toda la historia de la humanidad nunca se ha tenido acceso a tanta información como se tiene hoy en día. La información que tenemos hoy de cada persona es mucho más de la que podemos siquiera pensar. Entonces este módulo va a abordar estos desafíos, estos conflictos sociales, estos dilemas éticos. También nos va a brindar el uso y el control de la información en esta era digital, ¿no? Porque se centra en cómo la vigilancia, la protección de datos y la economía de la información afectan los derechos humanos, ¿no? Afectan la autonomía individual, afectan la libertad de tener privación, ¿no? Y también las desigualdades tecnológicas que ocurren a lo largo de nuestra vida. Entonces, vamos a tratar esta lección con 3 puntos centrales, 3 títulos principales, 3 segmentos, por así mencionarlo. El primero de ellos es la vigilancia y el control social. Aquí vamos a ver a Foucault, pero vamos a ver eso más adelante. Luego tenemos la protección de datos y derechos digitales. Y por último, punto importante, vamos a tratar la economía de la información y el poder. Bien, en el segmento número 1, el control social y la vigilancia, es un tema muy amplio, pero quiero que iniciemos con Michel de Foucault. Michel de Foucault habla del término panóptico, ¿no? Para referirse a un tipo de esquematismo. Bueno, técnicamente es esta estructura arquitectónica. Sin embargo, es este tipo de esquematismo donde la persona vive y se siente autoobservada, ¿no? Y claramente se siente como si siempre está vigilada, y esto modifica la conducta, modifica las formas de incluso relacionarse con los demás, modifica este tipo de comportamiento, ¿no? Comportamiento, y genera un tipo de disciplina constante. Entonces, este concepto de panóptico estaba siendo usado para referirse a cómo los prisioneros generaban autocontrol cuando estaban siendo observados, ¿no? Por vigilantes, en este caso puede ser cámaras o un guardia, etcétera, ¿no? Entonces generaba autocontrol, pero esto a la vez generaba disciplina. Entonces Foucault dice, interesante, ¿no? ¿Por qué ocurre esto? ¿Y qué pasa si esto ocurre en la sociedad? Y claramente crea todo un tipo de estructura simbólica donde menciona que la sociedad crea este control social por medio del discurso de las instituciones, por así mencionarlo, ¿no? Entonces la vigilancia constante produce este efecto psicológico donde los individuos internalizan la supervisión y regulan su propio comportamiento. Entonces, la aplicación contemporánea que podemos brindar en esta era digital es que todos estamos siendo masivamente informados, ¿no? Claramente estamos recibiendo información, impresiones, que esas impresiones a la vez se almacenan, ¿no? Y forman un registro algorítmico de mis gustos, de todas las cosas que busco, de toda la información que aprendo y demás, ¿no? Entonces, este concepto de el panóptico, que en este caso sería panoptismo, se traduce en esta vigilancia masiva a través de Internet. Nosotros no tenemos este efecto aún de panóptico en los móviles porque pensamos que que esto es privado, ¿no? Pero en realidad termina siendo más público de lo que podemos creer, ¿no? Entonces los algoritmos de seguimiento en redes sociales o los motores de búsqueda tienen esta función de registrar la información previa a un historial. Hay monitoreo de actividades online que hacen las corporaciones para ver a sus trabajadores en las horas de trabajo, evidentemente, y también de los gobiernos, ¿no? Para tener este control en la parte administrativa. Y claro, sistemas como el reconocimiento facial de Apple y Samsung y demás, huellas digitales también conllevan este análisis sobre cómo nosotros manejamos nuestra privacidad, ¿no? Y hay tipo de análisis de comportamiento en línea también. Entonces el resultado es un control social que es invisible, donde las personas actúan como si estuvieran siempre siendo observadas, como si siempre nos estarían observando. Entonces existe este tipo de sentimiento psicológico que moldea nuestra forma de actuar, ¿no? Y básicamente en esta era digital se necesita estudiar a profundidad este tipo de control que ocurre, ¿no? Por ejemplo, seguimientos de hábitos de consumo por parte de Facebook, ¿no? Tú miras un video en Facebook o quieres comprar o buscas algo en el buscador de Facebook y básicamente hay un seguimiento de tus hábitos, ¿no? De las cosas que buscas, de a qué publicaciones le das me gusta, de a qué publicaciones has comentado, y lo mismo pasa con Instagram, lo mismo pasa con TikTok. Entonces son algoritmos de recomendación que van a moldear las decisiones, que van a moldear el comportamiento y demás, ¿no?
En este sentido, podemos ver entonces que con el desarrollo de Neuralink, con el desarrollo del visor Pro, por ejemplo, de Apple, o de los lentes que tienen esta implementación tecnológica de llamadas, de navegación, ya podemos entrar en una era de panoptismo, ¿no? Donde toda la información que nosotros tenemos ahora y que pensamos que solamente nosotros tenemos, termina siendo lo que realmente hacemos en un móvil. Y muchas veces uno no quiere parecer diferente a los demás, pero termina siendo el mismo, porque es el mismo, no me refiero. No somos lo que pensamos, somos lo que hacemos, pero lo que hacemos en este caso, contextualmente, hablando específicamente, lo que hacemos en el móvil, ¿no? Porque pensamos que nuestro control de búsqueda, nuestras preferencias, están simplemente en nosotros, pero no, están siendo publicadas en red constante y se va moviendo de un lado a otro, de la cosa que vas viendo en esta hora, de con quién estás hablando esta hora y demás. Bien, en este sentido hay que hablar de los estados, las corporaciones y la biopolítica de datos, ¿no? Sin embargo, la biopolítica ya la podemos apreciar en Michel Foucault. Él hablaba de biopolítica. Él mencionaba que era un conjunto de reglas, estrategias, mecanismos, sistemas, por decir que era la parte estratégica de algo, mediante la cual un estado, cualquier estado, regulaba la vida de las personas, ¿no? Regulaba la vida a nivel de salud, educación, trabajo y el tipo de comportamiento social que se esperaba, ¿no? Por ejemplo, comportamiento social que se espera en Navidad, que salgan a comprar. Comportamiento social que se espera el 14 de febrero, que haya cierto tipo de actividades ahí. Entonces, así sucesivamente, ¿no? Las procesiones, que evidentemente son importantes, también. En este sentido, en la era digital, hablando en la era digital, la biopolítica se manifiesta en el control de los datos personales, ¿no? Nosotros tenemos datos, siempre estamos constantemente llenando datos, y la gestión de población a través de la información masiva hace que sea una estadística de en qué población se consume tanto esto, en qué población tiene más preferencia a esto, y así mapean toda la parte, para no sonar para no caer en este tipo de, por decirlo así, ocultismo o un tipo de pensamiento supersticioso, de complot. Vamos a decir que cada país, cada región conlleva cierto tipo de estadísticas en internet, ¿no? Que le gusta, que no le gusta, qué videos aparece, y muchas veces las recomendaciones que vienen de la misma plataforma terminan siendo dirigidas para ese sector, ¿no? Pero evidentemente corresponde un tipo de co-creación de sentido en la percepción de la realidad en una red social, ¿no? Muchas personas, por ejemplo, ven una película. Bueno, el ejemplo de las películas es interesante, ¿no? Hay una película que se promueve a nivel mundial y se recomienda a nivel mundial y se crea este tipo de romantización, este tipo de expectativas sobre aquella película, ¿no? Y claramente se convierte en una tendencia muchas veces global, pero pasa lo mismo a nivel local, ¿no? Donde cierto tipo de contenido se hace muy viral en cierto tipo de país, en cierto tipo de región. Y claro, en este sentido, se usa los datos personales de los usuarios, los gustos de los usuarios, para crear este tipo de videos, ¿no? Bueno, para crear este tipo de recomendación de videos o de contenido multimedia, por ejemplo. Bien, entonces, para ser un poco técnicos, aquí tenemos que en la era contemporánea actual hay un tipo de aplicación, ¿no? Aplicación de este tipo de control de los datos, porque los gobiernos muchas veces tienen la recolección de datos, ¿no? Recolección de datos masivos para la seguridad, para políticas públicas, para el control social, y que evidentemente son sistemas de vigilancia urbana, ¿no? Censos digitales, guiamiento de movilidad, vigilancia urbana. Entonces, los gobiernos no son los únicos, como vimos antes, sino que también las corporaciones grandes tienen este problema, bueno, tienen esta característica de control de los datos personales. Por ejemplo, el análisis de comportamiento para la monetización, la publicidad que es dirigida y también la predicción de consumo, ¿no? Hay un tipo de gestión de plataformas digitales que influyen en decisiones económicas que tenemos y en decisiones sociales que evidentemente también tenemos, ¿no? Decisiones sociales, por ejemplo, que compres un arroz de 14 de febrero, un regalo para el padre, un regalo para la madre, algo que está en tendencia, y
Y claramente es un estudio muy informado de tu preferencia, claramente de tus datos personales, ¿no? Muchas veces pensamos que nuestro correo electrónico, nuestros números de cuenta bancarios están completamente protegidas y muchas veces son más expuestas por la encriptación que termina no siendo tan efectiva, ¿no? Es muy difícil desencriptar una contraseña, pero no es imposible. Y básicamente cualquier sistema de computadora termina siendo hackeable, ¿no? Porque no es que porque tenga fallos, sino que hay espacios de la programación de códigos que no están descubiertos o que no se revelan para todos los usuarios. Y claramente hay un tipo de efecto, por ejemplo, en centralizar el poder de la información en manos de grandes corporaciones como Google, como Meta, como por ejemplo en los autos como Tesla, y aparte no solo con Elon Musk, ¿no? Sino que tiene satélites también, ¿no? Entonces se trata de vivir una vida más consciente de todo lo que está pasando alrededor nuestro, ¿no? Y tener la capacidad también de influir en la vida cotidiana, desde las elecciones políticas, no dejarnos llevar por tendencias y en nuestros actos y hábitos de consumo también, ¿no? Tener la capacidad de influir en nuestra vida, tener control de nuestra vida. Claramente hay un riesgo de desigualdades y discriminación algorítmica también. Por ejemplo, los algoritmos de recomendación en redes sociales van a moldear opiniones, van a moldear elecciones políticas, van a moldear preferencias de compras, van a moldear formas de actuar. Es completamente otro mundo esto, ¿no? Corresponde a un ámbito de influencia y de pérdida de conciencia y alienación que se ha tratado durante mucho tiempo. Incluso Karl Marx vimos ayer cómo hablaba de la enajenación, ¿no? El trabajador que se enajenaba con su trabajo. Sin embargo, hay sistemas de créditos sociales muy interesantes y vigilancia en países como China, por ejemplo, ¿no? Donde ya pagas con el móvil, pagas con el rostro, con el Face ID, y claramente son países súper tecnológicos que tienen este control de vigilancia de datos muy, muy, muy fuerte, ¿no? Entonces hay un monitoreo constante en salud, educación, problemas sociales. Y claro, esto se desarrolló más aún con la pandemia del COVID-19, ¿no? Que evidentemente hizo este tipo de avance tecnológico en China y en todas las partes del mundo, ¿no? La educación virtual se robusteció en la pandemia. Evidentemente fue algo que mantuvo a las personas, que cambió la percepción del mundo, ¿no? De cómo se estaba viviendo y de cómo podía vivirse. Evidentemente en la pandemia surgen muchas formas de actuar, muchas formas de estar en el mundo, ¿no? Y claramente esto es algo súper importante porque nos invita a reflexionar sobre nuestras elecciones, sobre nuestras decisiones, sobre todo lo que creemos correcto, ¿no? Porque durante la pandemia pagar con tarjeta de crédito, usar redes sociales, usar plataformas de videollamadas se convirtió en algo positivo, ¿no? Y con el tiempo se convirtió en algo necesario, ¿no? Y claramente actualmente en el futuro evidentemente va a ser algo indispensable para la vida social. ¿Y qué retos va a traer esto, no? ¿Qué retos y qué protección vamos a tener frente a corporaciones y estados que están controlándonos constantemente, ¿no? Y no es que seamos disidentes, es que la privacidad se ha convertido en un derecho más del hombre. Y claro, ahora pasamos al segundo tema, ¿no? La protección de datos y derechos digitales, ¿no? La privacidad es considerada ahora actualmente un derecho humano fundamental, ¿no? Que está vinculada con la autonomía personal, la libertad de expresión, la dignidad. Entonces, en la era digital, la privacidad no solo protege lo íntimo de nuestra psicología, de nuestras emociones, de nuestras acciones, sino también genera un tipo de identidad personal online, ¿no? Y que esta personalidad se mantiene vigente, ¿no? Y no cambia, no se desarrolla constantemente, y por eso vemos que los hábitos de consumo nos consumen redundantemente y poéticamente hablando, ¿no? La ubicación, las comunicaciones, los perfiles digitales, todo esto genera una identidad digital y evidentemente socava la autonomía, socava la intimidad, socava la libertad que nosotros podamos tener de hacer otras cosas, ¿no? Porque estamos limitados a ver cierto contenido y que evidentemente solo salga en nuestro idioma, en nuestra región, con nuestras preferencias, y claramente esto hace que la brecha de globalización sea cada vez más particular si no somos libres, ¿no? Pero ya cuando somos libres podemos usar estas redes sociales para aprender idiomas, para muchas cosas que al final nos van a dar una apertura al mundo mucho más completa, y esa es la libertad que se busca, ¿no? Pero esta libertad que se busca primero se empieza con el discurso de una reflexión y un pensamiento crítico a nivel
holístico, ¿no? No solo en la forma en que estamos en Internet, sino en la forma en que vivimos, nos relacionamos y demás. Bien, entonces existen debates éticos contemporáneos, un tipo de consentimiento informado, donde en ciertas aplicaciones te dan esta opción, ¿no? De este consentimiento de guardar tus datos personales, o en Apple se ve que puedes rechazar el consentimiento de que sean usados estos datos para la publicidad, por ejemplo. Y claro, hay desafíos donde los usuarios a menudo aceptan esta política sin entender muy bien el alcance real del uso de sus datos. Luego tenemos la pregunta ética, ¿no? ¿Es válido un consentimiento dado bajo exceso de información o presión social? ¿Es válido esto? Y claramente surge un tipo de nueva identidad de anonimato, ¿no? Que no se ha estudiado lo suficiente, ¿no? Hay un tipo de pseudo anonimato, ¿no? Mantener anónimo la búsqueda en plataformas digitales para proteger nuestros datos, nuestra libertad de expresión y demás, genera un tipo de cuadro general de cómo realmente somos. El debate aquí está en el equilibrio entre la privacidad y la responsabilidad legal, ¿no? Podemos comentar cualquier cosa con un nombre anónimo, pero las repercusiones que tiene este comentario llegarían a esta persona anónima, ¿no? Pero realmente no hay una responsabilidad legal frente a esto, ¿no? O los hackers que roban información también, pasa esto, ¿no? ¿A quién le vamos a echar la culpa, no? Simplemente es este anónimo que está como una identidad en las redes digitales. Y claramente hay una vigilancia encubierta también, donde se incluye el monitoramiento sin el consentimiento del individuo, ¿no? Con cámaras, micrófonos, geolocalización, análisis de comportamiento en línea. Y claro, hay un problema ético, ¿no? Donde está el riesgo de abuso de poder, violación de derechos fundamentales también. Y las aplicaciones como Facebook, Instagram, que recolectan miles y miles y miles de datos, millones de datos cada día. Rastreo de hábitos mediante cookies, mediante algoritmo de recomendación por TikTok y por Google, y también exposición de información sensible, ¿no? De millones de usuarios como Cambridge Analytica. Bien, existen marcos éticos y legales para la protección de datos y la privacidad, ¿no? Los marcos éticos van a complementar las leyes, orientando organizaciones y gobiernos sobre la práctica responsable del uso de datos, de nuestra información personal. Entonces va a haber va a haber las dos más grandes legislaciones para la protección de datos, que es el Reglamento General de Protección de Datos de la Unión Europea, la GDPR de 2016, fue creada en el 2016, para ser aplicada a organizaciones que procesen datos de ciudadanos europeos. Así va a garantizar el acceso, la oposición al tratamiento, en este caso al tratamiento de los datos, ¿no? Cómo se van a aplicar los datos en la web. En Google tiene recache. El recache sirve para que haya una auténtica tokenización de las contraseñas de los inicios de sesión. Y no solo eso, sino que existen ciertas claves API que nos permiten no manejar los datos como programadores, sino que centralizar en una base de datos solo la información precisa, ¿no? Pero las contraseñas, las cuentas de banco, eso ya es una encriptación que no corresponde a ninguna plataforma. En este sentido, estos derechos claves son importantes, ¿no? El borrado de datos, este derecho de olvido de los datos, ¿no? Y claramente también conlleva un principio de transparencia, porque existe un consentimiento explícito en pedir datos a alguien, ¿no? Sea de banco, sea de login, sea de registro y demás. En este sentido, empresas como Google y Facebook modifican sus políticas de privacidad para cumplir la GDPR, ¿no? El Reglamento General de Protección de Datos europeos, ¿no? Los europeos siempre tienen este tipo de pensamiento de privacidad, ¿no? De regular las cosas. Es interesante porque en Francia hicieron este tipo de particularidad en los software, ¿no? Donde si pones tu Apple en la región de Francia, terminas accediendo a las leyes regulatorias de Francia. Y estas leyes regulatorias de Francia básicamente hacen que las actualizaciones de tu móvil sean más limpias, ¿no? Y no tengan este contenido nocivo que cambia la durabilidad de tu dispositivo. En este sentido, en América Latina tenemos el habeas data, ¿no? El habeas data es es una legislación que permite a los usuarios consultar, actualizar, eliminar la información personal en base de datos públicas, ¿no? Públicas así como privadas, en países como Perú, Colombia, Argentina, México. Los ciudadanos que solicitan eliminar datos de directorios comerciales o bases de datos gubernamentales lo pueden hacer. Evidentemente, claro, hay un tipo de incluso registro, ¿no? Nosotros como filosofiatierra.at nos obligan a crear un enlace para la eliminación de datos de los usuarios. En este sentido,
estas normativas se convierten internacionales, ¿no? Y surge en el artículo 12 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, que protege la vida privada frente a las injerencias arbitrarias. Y claramente la UNESCO también recomienda esta ética en la inteligencia artificial desde el 2021, que aborda ética en el uso de datos masivos y algoritmos. Claramente, uno de los debates contemporáneos es el consentimiento y la sobrecarga de información, ¿no? Donde los usuarios aceptan políticas sin entender completamente el uso de sus datos, y también la transferencia internacional de datos, donde existen riesgos de explotación a jurisdicciones con menor protección legal, ¿no? Claramente esto ocurre en Estados Unidos, donde las empresas de tecnología se van a regiones donde tienen esta jurisdicción mucho más leve en la protección de datos. Y también la seguridad versus la privacidad, ¿no? El Estado quiere vigilar, quiere una vigilancia precisa, como pasa en Corea del Norte, donde todos los dispositivos están siendo vigilados, por así decirlo, y el derecho que tienen los ciudadanos a tener una privacidad en el uso de su aparato, de su propiedad. Claramente son debates contemporáneos que invitan a la reflexión, ¿no? A la reflexión de qué es justo ya no solo en el Estado, sino que es justo en la tecnología, ¿no? Y claro, en la ética empresarial también la responsabilidad de las corporaciones en el manejo de datos sensibles de los clientes es fundamental. Y también no olvidarnos de el escándalo de Cambridge Analytica, donde se usaron datos de usuarios para influir en las elecciones políticas. Es importante también resaltar cómo el habeas data termina siendo esta forma de ver el derecho a la privacidad como prioritario, ¿no? Donde en Perú y Colombia y México, Argentina, solicitudes de habeas data sirven para eliminar estos datos personales de las bases comerciales y las bases gubernamentales, ¿no? Y claro, no solo eliminar, sino que pedir también información cuando se esté investigando, evidentemente, y la implementación de este tipo de reglamentos generales de protección de datos en la Unión Europea, por ejemplo. Y en este sentido también tenemos que hablar de la economía de la información y el poder, ¿no? Hay un concepto muy interesante que es el capitalismo de vigilancia de Zuboff. Shoshana Zuboff define el capitalismo de vigilancia como un modelo económico en el que las corporaciones gigantes recopilan, analizan, monetizan los datos personales de los usuarios sin un consentimiento completamente informado, ¿no? El objetivo principal es predecir, es modificar el comportamiento humano para generar beneficios económicos, influir en decisiones y consolidar el poder. Existen mecanismos como la recolección de datos masivos, ¿no? Dispositivos móviles, redes sociales, servicios en línea, Netflix, plataformas en general, cámaras, sensores. Todas ellas recolectan datos y que luego son procesados, ¿no? Para diversos fines. En este sentido, este mecanismo también hace se puede hacer un análisis de proyección, ¿no? Un análisis de predicción, mejor dicho, propiamente dicho, donde los algoritmos pueden anticipar necesidades, preferencias, comportamientos, y claro, hay un tipo de monetización correspondiente a este análisis predictivo, ¿no? Venta de datos de los anunciantes, creación de perfiles comerciales, manipulación de decisiones en el consumo, o como pasó con Cambridge Analytica, ¿no? Esta manipulación en elecciones políticas también. En este sentido hay un impacto económico muy grande porque la riqueza se concentra en estos mercados de empresas tecnológicas inmensas, ¿no? Grandes. Y también a nivel social las consecuencias es que modifican el hábito y el consumo de las personas, ¿no? Y claramente hay relaciones interpersonales que ya no son las mismas cuando se aparece la interacción por medio de recomendaciones de perfiles, claramente. Y a nivel político, la manipulación de elecciones, la opinión pública, en el proceso democrático, es muy importante, ¿no? Como los medios de comunicación, en este caso las empresas tecnológicas, pueden generar esta opinión pública y sesgar la visión de los usuarios. En este sentido, Facebook y Cambridge Analytica tienen este tipo de uso de datos para segmentar votantes, ¿no? Y también campañas políticas, como pasó con Donald Trump en el 2000, en su primer gobierno, ¿no? En este sentido, Amazon y los algoritmos de recomendación predicen el consumo de los usuarios y los hábitos de compra. Y Google, evidentemente, monitorea, rastreo el comportamiento en línea para que más tarde habilite una opción de publicidad mediante este monitoreo de búsquedas, ¿no? Pero ChatGPT termina siendo este monstruo de la información privada que ingresa a sus datos, que ingresa a su sistema 13.000 millones de conversaciones iniciadas, ¿no? De chats nuevos cada día. Entonces esto es algo completamente inmenso. No podemos imaginarnos 13.000 millones de personas que usan ChatGPT, consultas a ChatGPT, y que estas terminen siendo guardadas y claramente hay un registro
de esas conversaciones, ¿no? Y al acceder a estos registros podemos indagar sobre la psicología de la persona, de cualquier persona. Evidentemente en el futuro podemos, o se pueden hacer legislaciones que van a pedir la información a ChatGPT y claramente se convierte entonces en este tipo de policía digital, ¿no? Luego también surgen debates éticos, ¿no? Como la manipulación en el comportamiento versus la autonomía individual, ¿no? Y claro, hay una concentración de poder en pocas corporaciones y lo que genera esta desigualdad digital. Y claramente con la monetización de estos datos ocurre algo muy interesante, ¿no? Porque consiste en transformar información personal en valor económico, ya sea mediante la publicidad dirigida, la predicción de comportamientos o venta de perfiles a terceros, ¿no? En esta práctica, que se centra en el capitalismo de la vigilancia, genera desigualdades sociales y digitales al concentrar información y poder en manos de unas pocas corporaciones globales. Evidentemente hay un impacto en la sociedad porque se genera una desigualdad, ¿no? Al acceso a productos y servicios que terminan siendo desiguales en la sociedad, y a la segmentación y la discriminación algorítmica, ¿no? Ciertos grupos reciben ofertas, ciertos grupos reciben créditos o información distinta según sea su perfil. Y claramente esta desigualdad social va a transponer una desigualdad tecnológica, o sea, esta brecha de quienes producen datos y quienes se benefician de esos datos. Y hay un tipo de concentración de innovación y conocimiento en corporaciones que controlan grandes volúmenes de información. En este sentido, la pregunta que tendríamos que hacernos es: ¿quién se beneficia realmente de los datos generados por millones y millones de personas? ¿Y qué riesgo de explotación o control social se pueden aplicar al uso de esta información privada, ¿no? Claramente hay una necesidad de regular, hay una necesidad de hacer más ética la parte de la digitalización o de la Big Data, iba a decir, para evitar estos abusos, ¿no? Estos abusos que concentran excesivamente el poder. Claramente hay algo que tenemos que cambiar y evidentemente es algo nuevo que se está aperturando, ¿no? Porque recordemos que ya en la pandemia la digitalización se fue aumentando y fue siendo aceptado, ¿no? Incluso era casi obligatorio entrar a una llamada por Zoom. Y claramente plataformas como Meet o Classroom no existían, ¿no? Y terminan existiendo hoy en día y terminan siendo algo muy bueno para el desarrollo de la sociedad en general, porque también termina expandiendo mucho más la apertura al conocimiento que hoy podemos acceder, ¿no? El conocimiento de miles y miles de años lo tenemos. Bien, acabamos la lección del día de hoy. Nos vemos en la siguiente lección y no se olviden de responder las preguntas y enviar el formulario.